¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una mesa científica más de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En esta oportunidad, con una noticia muy importante para nosotros, que ya hace unos meses nos hemos sumado a Una Salud, y bueno, la idea es presentar un poco, que conozcan a este gran equipo de profesionales que la conforman y poder también ayudar a colaborar a su difusión, que desde la SAP vamos a estar trabajando arduamente de aquí en más, y ya hemos tenido algunas reuniones, estamos formando parte de Una Salud. Un breve, Me tomo un breve paréntesis, más que nada, para marcar algunas cositas que nos quedaron pendientes del Congreso de Periodismo Médico que tuvimos el viernes. Así que bueno, agradecer siempre a todos los que han participado del Congreso, que han sido muchas personas para nosotros e importantes en el ámbito de la comunicación en salud. Eh, ya que está, ya que está aquí presente, también felicitamos a Sandra Rosselli, que fue quien se hizo merecedora al premio Corso en redes sociales. Gracias. Así que bueno, felicitaciones y esperemos hacerle llegar también la distinción presencialmente pronto. Seguramente en las jornadas que tendremos en noviembre con los premios Claudio Lleín, el premio Claudio Araujo y las jornadas Claudio Lleín. Y también una pequeña aclaración, digamos, antes de comenzar con la media científica de hoy, que los invitamos que de SAPEN estamos promocionando un curso de actualización que siempre hacemos, en este caso con el licenciado Juan Cantafio, que comenzaría el miércoles próximo, así que bueno, síganos en nuestras redes, que siempre hacemos cursos de actualizaciones para los que están interesados en el periodismo médico, y en este caso el 3.0, tuvimos el 2.0 en la primera parte del año, acá haremos uno más que se suma, y bueno, ya hemos terminado también el curso de inteligencia artificial que estuvo durante agosto y septiembre. Así que bueno, hecha esta aclaración, le doy la bienvenida, bueno, a todo el equipo de Una Salud, que está, son muchos más, pero bueno, muchos de ellos se han conectado y es un gusto recibirlos, así que le doy la palabra al doctor Jorge Neira. Bueno, Jorge, muchas gracias, y quién mejor que vos para presentar lo que es Una Salud y los temas que han preparado hoy para compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. La verdad que es un placer. Es una cosa que venimos conversando hace rato ya con Guillermo en alguno de los programas de radio, lo habíamos conversado. Y bueno, después, a partir de la reunión que tuvimos y la incorporación de ustedes, vos, Mariano y Carlos, a la actividad de Una Salud, que nos parece tan importante, digamos, y el agradecimiento, por supuesto, por habernos invitado, a participar en esta reunión. Un poco la idea es primero presentarte a la gente que está con nosotros, que es Miguel Ángel Taboada. Miguel Ángel Taboada, yo te diría que es una persona muy destacada, en lo que hace. Es ingeniero agrónomo, se dedica al tema de suelos, es profesor titular en la UBA, en la Facultad de Agronomía Veterinaria, en realidad es de Agronomía, agronomía. agronomía solo. Dice Mm. agronomía solo, sí, es cierto. Sí. Lo que pasa es que como yo vivía en el barrio, para mí es agronomía veterinaria, pero es cierto, la agronomía es un especialista en suelos, tiene, donde vos lo buscás, está representando al país, un representante nacional e internacional, así que para nosotros es un enorme aporte, digamos, y es miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Ahora sí, Ahí Miguel. sí, ahí sí. Carlito Van Gelderen es, también es, veterinario, es miembro de la ANAV, de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Él ha tenido muchas ocupaciones, digamos, dentro del tema de la veterinaria, pero sobre todo el tema por el cual lo invitamos es por el tema de alimentos, digamos, como dice él, desde la producción a la mesa. Y la verdad que es muy interesante todo el trabajo que ha desarrollado en cuanto a la seguridad alimentaria, y me parece que era muy bueno que lo comentara acá. Y que Gabriel Gutkin, que es de Farmacia y Bioquímica, es miembro de la Academia de Farmacia y Bioquímica, es un es también titular de la UBA, digamos, y es un gran especialista en lo que es resistencia bacteriana. Y va a estar Jorge Recalde, que es veterinario, digamos, y médico, que en realidad es el presidente actual de la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria, pero tuvo un inconveniente con el traslado, donde estaba trabajando, y hoy justamente en esta hora está viajando. Digo esto porque también Jorge es uno de los grandes referentes nacionales del tema de la
resistencia bacteriana. De hecho, en el artículo que nosotros escribimos, y ahora les voy a comentar, ellos se encargaron del tema, Gabriel y Jorge. Para tener un poquito la idea, nosotros veníamos hablando con Jorge Recal, las academias, todas las academias, que son muchas, son como 20, 25, hacen una reunión interacadémica clásicamente en distintas academias, sobre todo en la Academia de Medicina, y siempre se genera, digamos, una actividad que es hacer una publicación con un tema, ¿no? Uno de los temas fue inteligencia artificial, entonces inteligencia artificial en cada una de los temas de las academias, el tema de la educación médica, o de la educación en general de los profesionales de salud, fue otra, y en alguna, digamos, se planteó el tema de nuevas expectativas para el futuro, y nosotros presentamos ahí, digamos, el tema de una salud, donde participaron tanto Carlos como Miguel, como Gabriel, como Jorge Recalde, que coordina conmigo la Comisión Interacadémica Una Salud. Por eso es que en el año 2023 nos empezamos a reunir en el mes de junio, y en el mes de septiembre hicimos el lanzamiento. Ustedes tienen el documento que hicimos, que está colgado en la página de cada academia, sobre todo en la nuestra, en la Academia Nacional de Medicina está, pero también están las otras, con la idea justamente de juntar, digamos, a todas las especialidades que están vinculadas con la salud, que como ustedes ven es sumamente amplio, ¿no? Una salud básicamente es un concepto que viene de hace muchos años, porque ya Virchow en el siglo XIX había hablado de salud animal y salud humana, y a partir de ahí lo que se hizo fue agregar la salud ambiental. Está todo el tema del antropoceno, hay muchas discusiones, el antropoceno, es decir, todo lo que tiene que ver con el planeta a partir de la aparición del no solamente del ser humano, sino el impacto que el ser humano produjo, digamos, en el planeta. Y entonces algunos dicen que tiene muchos años, otros lo dan a partir de la Segunda Guerra Mundial, otros a partir de, digamos, de otras situaciones, pero el antropoceno hoy es el impacto que el hombre ha generado en el planeta, por lo cual cada vez más, el concepto de una salud es pensar, digamos, la salud planetaria, ¿no es cierto? La salud planetaria como un componente que está asociado, digamos, a la salud humana, salud animal y la salud ambiental. Ustedes saben que todo el tema del cambio climático y las alteraciones del clima y lo que ha impactado el clima, no solamente impacta, digamos, en las diferencias que hay, más calor o menos calor, más sequedad o más humedad, más inundaciones, más sequía, sino que además eso impacta en la salud humana y en la salud animal. Ustedes saben que el 70% de la zoonosis, perdón, de las últimas enfermedades emergentes son zoonóticas, y lo que se espera es que si hay una nueva epidemia también sea una zoonosis. O sea que es un tema cada vez más importante, porque este tema de los cambios de los ecosistemas generan cambios en los animales domésticos y salvajes, en la vinculación del animal doméstico y salvaje, y esto a su vez genera, digamos, un impacto muy grande, digamos, en la salud humana, ¿no? Si la salud humana no está ajena al cambio climático. El tema es que le cuesta mucho a la comunidad, y es por eso que nosotros siempre necesitamos la ayuda de ustedes, le cuesta mucho a la comunidad entender la vinculación entre todas las cosas. La resistencia bacteriana, de la cual ahora van a hablar algunos de nuestros acompañantes, justamente también tiene que ver con el uso que se tiene, digamos, de los antibióticos, no solamente en la medicina, sino también en la veterinaria. Hay cosas muy interesantes por las cuales farmacia y bioquímica también tiene un fuerte impacto en lo que estamos hablando, que es el descarte de los medicamentos domiciliarios. Cuando uno descarta un antibiótico en el domicilio, está volcando antibióticos, por ejemplo, a la red cloacal, o está volcando antibióticos a los desechos, y esto produce alteraciones en las concentraciones de antibiótico en en las aguas, sobre todo en aguas de río. Hay estudios muy interesantes que se presentaron hace poco sobre la importancia, digamos, de medir la concentración bacteriana y la resistencia bacteriana en el río Suquía, en Córdoba, donde se ve que hay gérmenes multiresistentes en el río Suquía. Bueno, de eso lo va a explicitar más Gabriel, pero me parece que esta es la importancia que tiene pensarlo como una sola cosa, y no pensar como cosas aisladas, ¿no? Cada cosa que nosotros hacemos tiene que ver con lo otro. Uno de los artículos, bueno, a partir de justamente de esta reunión y de la reunión de las academias, este artículo que escribimos tiene todos estos puntos mucho más desarrollados. Nosotros ya le enviamos el artículo y me parece que está bueno como punto de partida para la discusión.
Y justamente una de las cosas que también se tocaba era el tema de las mascotas. Cómo la mascota, algo que parece muy simple porque a todo el mundo le gusta, la mascota es una responsabilidad para la mascota y para la persona que la tiene. ¿Por qué? Por el tema de la vacunación, por el tema de la transmisión de enfermedades y cosas que se pueden evitar haciendo un uso adecuado, digamos, del tratamiento de las mascotas. Así que fíjense la cantidad de temas, como se habla, es una amplitud muy grande, digamos, y por eso me parece tan interesante que todos participen. Con respecto a los suelos, bueno, Miguel tiene una interesante experiencia con el tema de los suelos. Yo lo he conversado mucho con él y me parece muy importante todo lo que él conoce y sobre todo cómo los cambios en los suelos producen una cantidad de cambios en el ecosistema. Así que como ustedes ven, donde ustedes empiezan a tirar un hilito, siempre aparece una salud como una necesidad. Fíjense que una salud es un pasito más abajo de la salud planetaria, ¿no? La salud que debiera ser para todo el planeta, hay que pensarlo en términos de toda la población, porque Borges siempre decía que hay un famoso cuento chino que dice que el aleteo de una mariposa se siente del otro lado del planeta, en realidad se siente del otro lado del universo. Así que, y esto tiene que ver, me parece, mucho con el tema de una salud, que es un concepto mucho más abarcativo y mucho más lógico para trabajar, digamos, en cualquiera uno de los temas que nosotros elijamos. Así que si te parece, Mariano, y para no abundar, para que todos tengamos espacio, me gustaría que alguno de los que nos acompañan, Miguel, Gabriel, quizá Miguel, para que cuente un poquito cómo es el tema del vínculo del suelo, primero o de los suelos, digamos, con el tema de la salud y los cambios del ecosistema. Después Carlos, que hable un poquito de la seguridad alimentaria y Gabriel, el tema de la resistencia bacteriana, si te parece adecuado. Perfecto. Bien, bueno, gracias, Jorge. Eh, lo puedo comentar muy brevemente, pero nosotros desde la Academia de Agronomía y Veterinaria Viste que tenemos un vínculo. Hola, hola, ¿me escuchan? ya digo que viste que era veterinaria también. No, por supuesto, más vale. Hay un vínculo muy directo y evidente que tiene que ver obviamente con todo lo que es salud, salud animal, que creo que Carlos Van Gelderen puede hablar sobradamente de eso, pero lo que surgió, digamos, en los últimos tiempos como otro vínculo muy importante es el tema de los alimentos y los suelos. Los suelos son la cuna de producción de los alimentos. Básicamente por la posibilidad no solo de el estado de mala conservación o degradación de los suelos, que genere daños en las poblaciones y en la salud humana, y otros impactos que tienen que ver fundamentalmente por la transferencia de polutantes a la cadena agroalimentaria, fundamentalmente elementos contaminantes, lo que se llaman los elementos potencialmente tóxicos, que pueden ser desde metales, metales pesados, que pasan por contaminaciones de tipo industrial, por ejemplo, hasta químicos orgánicos, y otros que afortunadamente no son frecuentes en la Argentina. Sí, en Europa hay una preocupación enorme, todos los derivados de contaminantes de actividades bélicas, lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Afortunadamente estamos libres de eso en ese momento, en este momento. Y luego tenemos también otras cuestiones que son más, digamos, subclínicas, pero que aparecen a mediano plazo y que sí nos están preocupando en este momento, que tiene que ver con la falta de reposición de nutrientes en los suelos. Eh, Viene a colación que la mayor parte de nuestros suelos sobre los que producimos pensamos que son muy fértiles. Bueno, esa fertilidad se está perdiendo, básicamente por el no reemplazo o la escasa fertilización. Y eso lleva a que algunos nutrientes, como pueden ser en el caso de micronutrientes, como puede ser el zinc o bajos niveles de fósforo, lleva a que empieza a haber en algunos casos, esto ya se ve en otros países, deficiencias nutricionales en algunos alimentos, como pueden ser harinas, panes o arroz. Esto lleva a que, no, aún no en la Argentina, pero en otros países, por ejemplo, hay programas de biofortificación de arroces con zinc, por ejemplo. Estamos dando una alerta nosotros en ese tema en la Argentina porque se están difundiendo fuertemente las deficiencias nutricionales, fundamentalmente no solo nitrógeno, fósforo y azufre, sino también microelementos como boro y zinc, que tienen consecuencias importantes sobre la salud o sobre muchas de las acciones enzimáticas. Entonces,
fundamentalmente lo que estamos dando una alerta sobre todo eso, y luego cosas mucho más evidentes o que saltan a la vista, como pueden ser las pérdidas de suelo por erosión, las voladuras de suelo que hay en las zonas áridas y no tan áridas, que lo que generan son accidentes en las rutas por enseguecimiento, por ejemplo. Esos son temas de mala conservación de suelos. O los cambios de uso de suelo en áreas de pendiente, en áreas de laderas, montañas, que lo que generan son aludes, deslizamientos, que son muy frecuentes, muy comunes en el Caribe, pero nosotros también lo tenemos en el área cordillerana. Hay que recordar que en Tartagal, en Catamarca, en grandes aludes de montaña cae de golpe lluvias de 300 milímetros, todas juntas, en lugares donde se ha cambiado el uso de la tierra. Eso genera deslizamientos, grandes aludes de lodo, que genera realmente perjuicios enormes en las poblaciones y muertes. Entonces, realmente con esto quise sintetizar que la influencia que ejercen los suelos sobre la salud humana, algunas son muy evidentes y palpables y otras son más bien de tipo clínicos o subclínicos, pero todas hay que generar una alerta y hay que estar muy atento, no solo por las consecuencias sobre la salud, sino porque muchas de ellas pueden generar en este momento consecuencias económicas para el país, porque muchos de los alimentos que producimos están sujetos a normas de trazabilidad y eso puede despertar barreras para arancelarias. Un ejemplo muy claro es lo que está pasando con el uso excesivo de agroquímicos en la región pampeana, en los sistemas que prevalecen, que son los de siembra directa, que normalmente el famoso glifosato, que cuando se usa en exceso, el mal uso del glifosato, puede generar transferencias al agua o a acuíferos y eso puede tener problemas. Entonces, evidentemente también estamos generando una alerta muy fuerte de que hay que manejar buenas normas de manejo y prácticas sustentables para producir alimentos. Bueno, no sé, desde el punto de vista de la agronomía y veterinaria, no sé, le dejo aquí el espacio a Carlos Van Gelderen si quiere completar un Dale, poco lo que dije. dale, me Bueno, parece que sería bueno, buenas Carlos, que tardes. Primero, no voy a dejar los chistes solamente a Jorge Neira. Dice que una discusión que tuvo Virchow con Bismarck cuando pidió más presupuesto porque estaban con una epidemia terrible de triquinosis para aumentar y Bismarck le dijo que no tenía plata. Bueno, hubo una pelea, la cuestión es que Bismarck lo retó a duelo a Virchow. Y Virchow, como era el retado, eligió las armas. Y eran dos salchichas, una cocida para él y otra cruda para Bismarck. No sé sabe cómo terminó, pero me pareció muy buena para empezar con esto. Yo me metí en todo este tema porque trabajando para un laboratorio extranjero donde exportábamos productos de origen animal, suero fetal ovino para hacer ingeniería genética y otro timoestimulina que sacábamos de las mollejas o de los timos de las vacas, que era para la gente con inmunodeficiencia, sobre todo producida por tratamientos contra el cáncer. Había habido en la medicina unos años antes un episodio con el Creutzfeldt-Jacobs adquirido en un grupo de chicos que habían sido tratados con hormonas de crecimiento humanos cadavéricas. Se ve que en un batch se mezclaron algunos de los priones y eso apareció. Cuando apareció esta enfermedad de la vaca loca o la encefalopatía espongiforme bovina en Inglaterra, el laboratorio, que es un producto muy importante, preguntó qué pasaba. Nosotros no teníamos ni idea qué pasaba. Nuestro único gran problema en veterinaria era lactosa. Bueno, empezamos a estudiar con un virólogo que trabajaba con nosotros en ese momento, era director del INTA, Alejandro Schudel, que aparte es miembro de la academia. Viajamos a Inglaterra, nos interiorizamos a ver de qué se trataba y cómo era la cosa. Y ahí empezó toda la historia de se redescubrió una salud. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que se hizo fue que el ser humano transformó un rumiante, como es la vaca, en un carnívoro, que no es cuando le empezó a alimentar, sobre todo en Europa, con harinas de carne y hueso, porque ellos tenían toda una serie de subsidios a la mayor producción y eso les servía y aparte por problemas climáticos. Eso despertó que en Europa se empezara a dudar de qué es lo que comían. Hasta ese momento Europa se creía que estaban en un mundo feliz donde no tenían mayormente problemas. Esto fue un problema serio, sobre todo cuando después un epidemiólogo y un patólogo escoceses, Will y Ironside, descubrieron o reportaron la aparición de una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs en humanos, que era
el Creutzfeldt-Jacobs, la nueva variante, que provenía de un montón de chicos, que afectaba a chicos jóvenes que habían consumido carne contaminada. Lo interesante de esta historia es que a mí me pidieron de la Argentina, yo no tenía cargos oficiales, pero como había coordinado un proyecto de prevención que empezamos acá para ver qué es lo que pasaba y poder seguir exportando, inclusive se habían suspendido las exportaciones de todo el mundo de carne, y como los europeos consideran que son más desarrollados que nosotros, decían, si nosotros lo tenemos, lo tienen el resto, lo que pasa es que no saben o no lo pueden encontrar. Y ahí montamos un proyecto de prevención para las encefalopatías espongiformes. La más conocida hasta ese momento era la scrapie o rascadera de los ovinos, que es una enfermedad que desde el año 1700 y pico estaba descrita sobre todo en Europa, Islandia, sobre todo Gran Bretaña todavía hoy la tiene. Esto despertó que aparte de que armáramos este proyecto, teníamos que demostrar que nosotros no teníamos ese inconveniente porque acá las vacas comían pasto, como decía Miguel, que también ahora es uno de los temas importantes dentro de lo que es la seguridad alimentaria o el tema de una salud. Esto hizo después que la Unión Europea hiciera una reunión, donde primero hubo dos reuniones importantes. Una que yo asistí que aunque no se crea, fue la primera vez que se reunieron en la Organización Mundial de la Salud veterinarios y médicos. A raíz de esto, donde Irons y Will explicaron todo este tema, y me acuerdo que no me acuerdo quién era el nombre del director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que parecía mentira, repitiendo lo que dijo Jorge, que viendo que casi el 70% de las enfermedades son zoonóticas, nunca nos habíamos juntado, cada cual atendía digamos, su kiosco, los médicos en el hospital y nosotros la vaca, pero independientemente de todo. Inclusive, yo siempre digo, cuando yo me recibí, uno te llamaban para atender a una vaca que tenía un problema, y me le daban antibióticos, más amplio espectro, lo que había, porque el tema era curar la vaca, nunca se relacionaba eso con las consecuencias. Esto hizo que acá la segunda reunión, que fue la de la Unión Europea en todo el grupo directivo de la Unión Europea, que era la crisis, se llamó la crisis de la BCE y las consecuencias para la Unión Europea y la seguridad alimentaria. Y ahí es donde se tomó este tema de una salud. Yo me involucré con el tiempo, porque aparte fue una exigencia para poder exportar, que teníamos que demostrar que estábamos libres de esas enfermedades y nos pedían que empezáramos a trabajar en conjunto con estos temas de una salud. En el proyecto que nosotros llevábamos, hicimos el primer trabajo, uno de los primeros en el mundo, ya con un concepto de una salud, cuando incorporamos un poco para defender nuestra exportación de vacas, qué pasaba con el Creutzfeldt-Jacobs si acá teníamos un caso de una nueva variante, que ella solamente se contraía por consumo de carne contaminada o de productos de las vacas contaminadas. Sí había, como en todo el mundo, el porcentaje más o menos habitual del Creutzfeldt espontáneo o tradicional. Fue muy interesante porque conseguimos juntar, que nos apoyara el Ministerio de Salud, aparte de esto, por supuesto, el SENASA, y con la doctora Naria Taratuto, que era es una neuropatóloga muy conocida, armamos una red que fue muy divertido porque juntábamos veterinarios, por un lado, que juntábamos todas las muestras para analizar de frigoríficos y aún de casos sospechosos que se daban en el campo de enfermedades neurológicas que sí tenemos que podían ser compatibles. Y la red de neuropatólogos que se hizo en todo el país, donde ellos reportaban los casos de Creutzfeldt, si eran tradicionales o no, con algunas metidas de pata por falta de conocimiento, como un médico que dijo, mire, cuando la familia le preguntó qué tenía, y tiene la enfermedad de la vaca loca. Se armó un lío bárbaro porque entonces venían a preguntar si era cierto o no era cierto, se consiguió aclarar. Después, con el tiempo, yo fui a parar al directorio del CONICET en representación de las entidades del agro y con un grupo de investigadores creamos una red que se llama Red de Seguridad Alimentaria, que nuestra base era el estudio basado en lo de una salud de las distintas enfermedades o problemas que podían tener la producción de alimentos. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante, donde empezamos a ver que las soluciones a todos estos problemas se componían de equipos multidisciplinarios. No se puede atender una epidemia de alguna cosa si no trabajan todos en conjunto. Lo decía Miguel,
por ejemplo, contaminaciones con glifosato, tenía que hablar con los agrónomos, porque nosotros no explicamos, pero las vacas se lo comen. Y la Unión Europea y nuestros principales mercados te piden, tienen un plan sobre residuos de pesticidas o plaguicidas. También empezamos a hacer otros estudios sobre cuál era el uso y lo que pasaba acá. Por ejemplo, descubrimos, haciendo estudios, que el problema no era el glifosato en la salud pública argentina, que el problema más grave es en todos los productos no registrados que sí se utilizan, sobre todo en los cordones donde están las huertas de los que abastecen a las grandes ciudades, donde le ponen cualquier cosa y eso causa bastante inconveniente. Se hizo un manual basado con ingenieros agrónomos, médicos toxicológicos, y todo, creo que hasta hace poco se usaba en la Facultad de Medicina sobre el uso o la contaminación con agroquímicos que podía tener, donde sí se fueron determinando, etcétera, etcétera. Así que otro de los temas que ahí nombró Miguel es el tema de los, ¿cómo se llama? De los metales pesados and company. Nosotros tenemos un problema básico que no es solucionable, que en la Argentina está apoyada en un lecho de arsénico, que en algunos lados aparece más y en otros menos, pero en general que tiene remediación, la tiene. Pero uno dice, no, esto le echan la culpa a la gente. No, no es, eso es culpa, estamos así. Creo que México y la China tienen el mismo problema. Es un problema No, perdón, te interrumpo. Para reafirmar lo que estás diciendo, Carlos, el arsénico es un componente natural de los sedimentos pampeanos y aparece bueno, pero fuertemente en el centro del país. ¿No? De ninguna manera es un contaminante, de ninguna Claro, manera. y es endémico el acre. Exactamente, es exactamente. endémico. Bueno, eso fue otro trabajo que hicimos muy bueno, porque trabajaron productores, nos acompañaron médicos, toxicólogos, médicos clínicos. Inclusive descubrimos, por ejemplo, uno de los problemas más graves, que era las aguas minerales, que tenían el doble del arsénico permitido y nadie las controlaba. Y fue una experiencia muy, muy divertida, porque hicimos una reunión en el salón de actos del CONICET, que es para más de 700 personas, y no entraban. Yo creía, acá no va a venir nadie, ¿quién le va a llamar la atención a esto? Y aparte hubo que retransmitirlo. Y ahí empezamos a enfocar todo, hicimos más de 50 trabajos en distintos, con piscicultura, con contaminación, con el arroz, arsénico en arroz, por ejemplo, estábamos teniendo problemas para nuestras exportaciones por los niveles del arsénico. Pudimos determinar que solamente había en el norte de Entre Ríos, encontramos en una partecita que se excedían de los niveles en yerba mate y así con otros metales también que fueron apareciendo. Realmente, yo creo que es, sobre todo para un país como la Argentina, que es productora de alimentos y que exportamos alimentos, es fundamental que se enfoque todo este tema de la salud, de una salud, porque ahora es lo que te están exigiendo todos los mercados que compran. Y nosotros tenemos una ventaja enorme, que tenemos, dentro de todos los inconvenientes que podemos tener, una producción bastante limpia, por no decir importante. Eh, Sobre todo por las pasturas, etcétera. Pero lo que dijo Miguel es muy importante, porque como no sé qué médico decía que uno es lo que come, con la vaca pasa lo mismo. La vaca es lo que come. Entonces, si no tiene los nutrientes necesarios, etcétera, le está bajando la calidad del alimento que llega a la gente. Así que yo creo que después en la academia lo hemos empujado, también bueno, el uso de... Nosotros tenemos problemas con el uso de antibióticos en la producción, no el problema que tiene Europa. De los problemas que tenemos en la producción más importantes, me parece a mí, que es el uso de antiparasitarios, podría ser así, que en algunos momentos se han dado sin mucho control, por eso tenemos resistencia a algunos, en algunos animales, sobre todo en las ivermectinas, etcétera. Existe cierta resistencia y por ahí un cierto abuso. Pero el resto es una producción bastante limpia. El cambio climático también, como dicen, ha tenido un impacto importante. Y yo creo que es el camino a seguir, no solo por la salud nuestra, sino de los animales, etcétera. Y después esto que hay que tener muy en cuenta, estos cambios bruscos. Yo a veces tengo algunas peleas con los epidemiólogos porque toman criterios, digo yo, disculpe, es una opinión, más antiguos. Hoy las enfermedades vienen por avión. No, si hay que es exótica, ya las únicas enfermedades exóticas que yo conozco son las de Marte, porque las de acá, en 48 horas estuviste acá
el COVID, como un ejemplo, que es una zoonosis, salvo que demuestre lo contrario, y así puedo citar un montón de otras enfermedades que han aparecido. Nos hemos liberado del tema de la vaca loca, porque tuvimos un muy buen programa ese que se hizo, fue muy bueno, muy concienzudo y con un programa de vigilancia con gente muy preparada. Bueno, yo más o menos quería contar eso. O sea, la Argentina está, me parece que debería actualizar, sobre todo tenemos que actualizar los diagnósticos para las enfermedades, actualizar los conceptos. Ya no es que, ay, acá yo erradiqué, no se erradicó nada. Acá. Un tema que no es una zoonosis, pero lo voy a citar, es lactosa. Erradiqué lactosa. 70% de la población susceptible en el mundo tiene lactosa, no le erradicó nada. Entonces te aparecen enfermedades, la encefalomielitis, ¿cómo se llama? El virus del lado occidental del Nilo, que estaba en el lado occidental del Nilo originalmente. Acá tuvimos un brote en los caballos en Capitán Sarmiento. Dígame cómo vino, no lo sé. Pero bueno, entonces yo creo que lo fundamental, y eso también es una zoonosis que pasa a los humanos. O sea, lo que yo diría es actualizar los conocimientos, abrir la cabeza, que las cosas han cambiado mucho, ya no es lo mismo, el mundo es un pañuelo, lo que algo quiero que dijo Jorge, si una mariposa aletea acá, puede producir una tormenta en la China. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Yo, si me permitís, Mariano, antes de pasarle eh, a los infectólogos, digamos, yo quisiera rematar con alguna cosa, y es que nosotros en la academia, en las academias, tanto la agronomía veterinaria como medicina, compartimos un académico, y ese académico era Olindo Martino. Olindo Martino era un médico infectólogo, que era del Hospital Muñiz, es el maestro de Tomás Orduna, digamos, y la verdad que era un placer estar con Olindo en la academia, y Olindo tenía el concepto incorporado de la multidisciplina. Todo esto que dice Carlos, Olindo lo vivía y lo hacía vivir cuando hablaba, ¿no? Así que a mí me parece que si bien, digamos, una salud empieza ahora, a mí me gustaría, y supongo que Miguel, Carlos y Gabriel estarán de acuerdo, en rescatar la figura de Olindo, que falleció hace unos años, lamentablemente, pero que nos dejó una marca muy importante en todo lo que estamos hablando y sobre todo en la multidisciplina, ¿no? Una de las características que tenía Lindo es que pensaba con la multidisciplina. No solamente lo decía, sino que lo hacía porque él tenía una residencia en el Salta, y esa residencia era justamente, trabajaba con la gente, y como decía Carlos y como decía antes Miguel, ¿no? Carlos habló un poquito del tema de la importancia de los antibióticos. Bueno, para eso lo tenemos a Gabriel. Gabriel es un referente nacional en el tema de la bacteriología y sobre todo, digamos, en el tema de resistencia bacteriana. Así que, Gabriel, si nos puedes hacer un pequeño resumen. ¿Te pusiste el traje? No, te pusiste el traje, ¿no? Está muteado, está muteado. Ahora sí. Soy bastante malo con estas cosas. Si me dan 6 años, les hago un resumen. Eh, el problema de los antibióticos. O por qué los antibióticos son importantes y son muy importantes dentro y fueron muy disparadores de estas cosas que tienen que ver con cooperación entre distintos actores. Como bien contaron, empezamos con los veterinarios y la medicina humana y también al ambiente. ¿Por qué? Porque cuando uno usa un medicamento y el medicamento eh, deja de funcionar para el paciente, deja de funcionar para el paciente porque algo le pasó al paciente y deja de ser efectivo. Cuando un microorganismo se hace resistente o gana un mecanismo de resistencia, va a parar al ambiente y lo tienen quienes comparten el hogar, quienes comparten o están cerca en las salas de los hospitales, van a parar desde el ambiente o desde los efluentes a las cadenas de producción de alimentos y los terminamos incorporando en nuestra dieta. Entonces, a diferencia de cualquier otro tipo de medicamentos, los antibióticos lo que hacen es seleccionar microorganismos resistentes, no crean resistencia, que es una frase que todo el mundo usa y que es incorrecta, seleccionan microorganismos resistentes que crecen, se multiplican y van a parar a otros lados. Entonces, esa es digamos, como para empezar, es la primera diferencia
entre los antibióticos como medicamentos con todo el resto de los de la farmacología actual. Segundo, porque los microorganismos resistentes producen brotes. Eh, y conocemos bien y conocemos muy bien eh, cómo cambia la epidemiología interna de un hospital cuando se instala una bacteria resistente. Voy a referirme a algo que pasó hace muchos, muchos, muchos años, que en la Argentina, que es cuando eh, nosotros empezamos a usar en el mundo un grupo de antibióticos que se llamaban o se llaman cefalosporinas de tercera generación, que fueron diseñadas y funcionaban sobre los microorganismos resistentes a los antibióticos más tradicionales, a una familia de antibióticos que son las penicilinas, los betalactámicos en general, pero que originalmente eran sensibles. Digamos, empezamos a usar las primeras penicilinas orales y seleccionamos microorganismos resistentes. Pusimos la industria farmacéutica consiguió poner las cefalosporinas de tercera generación para tratarlos. Y nos aparecieron, cada vez que introducimos una nueva familia de antibióticos, nos aparecen, emergen microorganismos que son resistentes. Eh, Cuando aparecieron en el mundo, fue a, digamos, 1983, una cosa por el estilo, aparecían producidas por microorganismos que fabricaban variantes, algo, modificaban algo del mecanismo de resistencia para los antibióticos anteriores. En la Argentina aparecieron una familia nueva de enzimas que degradan a los antibióticos que eran totalmente inesperadas. Y nuestro primer brote fue en el Sor María Ludovica, un hospital de pediatría de La Plata. Aparecieron salmonelas, bacterias, algunas salmonelas tienen también mucha importancia como desde la alimentación, que eran resistentes a esta nueva familia de antibióticos. Pero además eran resistentes a casi todos los antibióticos que teníamos disponibles, porque lo que hacen las bacterias, para hacerlo complicado, cuando ganan un mecanismo de resistencia, generalmente es por adquisición de material genético que viene en paquetitos que llevan otros mecanismos de resistencia, como un rompecabezas, como un trencito de mecanismos de resistencia. El libro de infectología en aquella época decía, cuando hay en neonatología, cuando un chico se infecta, tiene grandes chances de tener, con estas salmonelas, tiene grandes chances de tener infecciones extraintestinales, usa ampicilina, una de las penicilinas viejas, salvo que esté en un país donde haya mucha resistencia, use estos nuevos antibióticos que recién habían salido. Nosotros ya éramos un país que tenía mucha resistencia, y cuando apareció el brote en el Sor María Ludovica, simultáneamente en el Garrahan, no tenían ese problema. Analizando los datos de las salmonelas que se aislaban en ese momento, o se empezaron a aislar en el Garrahan, pasamos de tener 0 de resistencia a tener 20% más o menos de resistencia el año siguiente, a tener el 70% el año siguiente, con corresistencias a un paquete grande, muy grande de otros antibióticos. El libro de infectología seguía diciendo, traten con ampicilina. Cuando algo cambia, por microorganismos resistentes, cambia y cambia rápido. ¿Sí? Esto es, emerge algo que se disemina porque, como decía Carlos, viajan en avión, pero también viajan en las manos del personal médico, también viajan entre los pacientes que se comparten entre hospitales, también viaja, y hoy sabemos, a través de las mascotas, ¿sí? Entonces, en microbiología, en infectología, todo cambia y todo cambia muy rápido. Usando algunos de los conceptos que ya contaron, esto de que nos hace falta cambiar conceptualmente cómo enfrentamos al diagnóstico. Deja de ser útil el diagnóstico del animal en particular, deja de ser útil el diagnóstico
de la infección que tiene un paciente en particular, para que tenga sentido que lo pensemos globalmente, ¿sí? Si nos hace falta que eh, muchos métodos diagnósticos que hoy tenemos ya disponibles para medicina humana aparezcan rápidamente en veterinaria y sean aplicados, porque podemos tener el método diagnóstico molecular fantástico, pero nadie quiere hacerlo, o nadie lo hace, o no tenemos los laboratorios con las capacidades para hacerlo, y de ahí sale otro concepto que es el de trabajar en redes. Cuando se habla de una salud, no nos hacen falta unas saludólogos, no hay una carrera de una salud, sino lo que nos hace falta es que cooperemos, ¿sí? Que cada uno desde su lado piense globalmente y comparta los conocimientos con los otros actores, sea de donde vengan. Uno de los temas que nombró Jorge temprano es el de los efluentes y el de las aguas. Nosotros ahora no somos muy originales, es un tema que viene creciendo en el mundo, estamos mirando qué es lo que pasa con los microorganismos resistentes en el agua efluente que sale de los hospitales. Esos efluentes van a parar a la red local y van a parar a las plantas de tratamiento, si es que las hay, de donde sea que estemos hablando. Y ni siquiera estamos completamente seguros de que si las plantas de tratamiento son capaces de controlar o reducir la carga en cuanto a microorganismos, y no solo de microorganismos, de los propios genes de resistencia que hasta podrían llegar a multiplicarse, o por ahí multiplicarse no es la palabra correcta, en ese lugar de concentración que podrían ser las plantas de tratamiento de efluentes. Entonces, eso pasa en los hospitales, pero también pasa con los pacientes que están en su casa. Y la mayor parte del consumo de antibióticos en humanos no pasa en el hospital, pasa en las casas de la gente, ¿sí? Entonces, es un problema, estamos empezando a mirarlo, en lo que pasa con relación a los hospitales, pero acordémonos, la mayor parte de los antibióticos no se consumen antibióticos raros en los hospitales, antibióticos de reserva en los hospitales, son problemas serios, pero la mayor parte ocurre en las casas. Eh, Además de los efluentes líquidos o los efluentes cloacales, tenemos el problema de los residuos de medicamentos, ¿sí? Entonces, contaba Jorge al principio que hicimos una actividad o algún documento en la Academia de Farmacia y Bioquímica, y una de las cosas que tenemos que cambiar es qué se hace con los medicamentos en general que sobran en las casas. La presencia de medicamentos guardados para otro tratamiento es la cuna de la automedicación, en particular hablando de antibióticos. Entonces, no, no, tenemos que controlar los medicamentos que quedan en las casas, algunos serán más o menos tóxicos para el ambiente o para las personas, pero los antibióticos en particular, si los tiramos en el retrete, van a parar al agua efluente, van a parar a las plantas de tratamiento, pero el problema son los antibióticos, porque seleccionan microorganismos resistentes en todo el cauce de agua que sale de ahí en adelante. Es decir, no es tiramos el antibiótico que selecciona microorganismos de resistencia, sean patógenos que puedan infectar directamente humanos o no, porque seleccionan microorganismos resistentes que tienen la capacidad de transferir los mecanismos de resistencia a otros microorganismos patógenos. Entonces, una de las propuestas que está dando vuelta es que tenemos que tener programas de retiro de medicamentos, eh, digamos, correctamente organizados. Hubo colaboración de varios colegios de farmacéuticos, cosas así, digamos, de la industria, y en muchos países del mundo es parte
digamos, de la comercialización, tener los programas de retiro de los medicamentos para un descarte seguro. ¿Qué más puedo contarles? Eh, de las mascotas que nombraron. Una chica que hizo la tesis con nosotros, que es profesora de la Facultad de Veterinaria de la UBA, eh, junto con todo un grupo de trabajo, incluyendo veterinarios que tienen actividad en el sector privado, hizo un relevamiento de, no me acuerdo los números justos, sobre 18.000 muestras de perros y 3.000 de gatos, una cosa por el estilo a lo largo de 4 o 5 años. Y así como nos pasa a humanos, y los infectólogos tienen claro cuáles son las tendencias crecientes en cuanto a la cada vez más presencia de resistencia, en los animales de compañía pasa exactamente lo mismo. Porque los animales de compañía, más las mascotas, como decíamos antes, eh, pueden ser el origen de infecciones, pero también son infectados por los microorganismos que nosotros eh, les proporcionamos, y también van a parar los microorganismos resistentes que nosotros les dejamos, y a su vez cuando son tratados no siempre muy racionalmente, son fuente de infección para nosotros con microorganismos resistentes. De vuelta, directa o indirectamente por la capacidad de transmisión a, a patógenos humanos. Y medio como para cerrar esto que voy a contar, que es todo disparado por un montón de lados al mismo tiempo, tenemos el problema de los alimentos. Carlos Van Gelderen lo tiene clarísimo. Una intervención en alimentos, en agua segura, eh, es muy barata y soluciona muchos problemas, mucho más, con un impacto económico mucho más grande que cualquier otra cosa, que cualquier otra intervención que podamos hacer. Entonces, nosotros tenemos el problema del uso de algunos antibióticos en veterinaria. Hay muchos usos de antibióticos en veterinaria racionales y algunos usos no tan racionales, vamos a decirlo así. Y cuando se trata en un establecimiento de producción, imagínense un galpón con gallinas, no se trata una gallina, se trata un galpón, 70.000 gallinas, 70.000 pollos, ¿sí? Entonces la cantidad de antibiótico que se usa es muy grande. Si eso, y obviamente se seleccionan microorganismos resistentes. Si eso queda como contaminantes de la carne de cualquier origen que vayamos a utilizar para la alimentación, eh, la capacidad de que nos lleguen microorganismos resistentes a través de la alimentación es muy grande, y se soluciona con, además del control del uso de los antibióticos y todo eso, con buenas prácticas de cocina. Y no hacemos nada en la Argentina para establecer buenas prácticas de cocina. Buenas prácticas de cocina muy sencillitas, la famosa historia de la tabla. Si yo corté un pollo en una tabla, no voy a cortar, y después lo pongo a cocinar, no voy a usar la misma tabla para cortar la verdura que voy a comer cruda, acompañando al pollo. Digamos, como un ejemplo muy sencillito. Digamos, creo que estas son una de las áreas de impacto, y de impacto, así como el cigarrillo se consiguió controlar impactando con chicos y con jóvenes que fueron pasando a ser adultos, es algo que también tiene que ver con la educación, y que tenemos que aprender a tener una población que sepa cocinar sanamente. Y sanamente no es el uso de alimentos, digamos, no me malinterpreten que estoy ni a favor ni en contra del veganismo. Sanamente es que no transmitamos microorganismos resistentes para mí. De vuelta, puedo quedarme 3 años hablando de esto, pero creo que fue suficiente o demasiado. No conta, Gabriel. Simplemente para hacer un pequeño resumen, como ves, Mariano, podríamos seguir hablando de otros temas, sobre todo el tema del clima,
pero me parece que fue una pequeña síntesis de lo que estamos hablando siempre, que es trabajar en conjunto, ¿no? Todos han hablado lo mismo, todos entendemos que la única forma es que todos tengamos una participación en lo mismo. Como decía Gabriel, no hay unos saludólogos, sino que somos todos los que tenemos que participar, cosa que se dice más de lo que se hace, ¿no? Yo sé que había algunas preguntas por ahí, qué sé yo, con tema, no sé si querés que contesten las preguntas o alguna cosa o cómo querés que Sí, sigamos, dale, dale, pero... Jorge, o si alguno quiere hacer alguna pregunta, siempre abrimos el espacio para que puedan preguntar también de manera oral, si quieren. Pero bueno, dale, vamos con la del chat, ¿querés? ¿Querés leer la bola? Leo yo, como que tengas ganas, Jorge. Sí, hay alguna pregunta, por ejemplo, dice la marca Notco, supuestamente basado en plantas, pero creo que es modificado genéticamente. Bueno, estas son cosas que tienen que se venden en dietéticas. Esto quizás para Carlos. Y después hay otras que, por ejemplo, las muestras gratis que tiran los APM, digamos, que son medicamentos vencidos, a veces se revenden en el transporte público. Bueno, estas son prácticas que no se deben hacer. Esto tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Que decía Gabriel. Lo que a mí me parece muy interesante es que en realidad el tema de la resistencia antibiótica no es solamente de los hospitales, como bien lo decía Gabriel, me parece que tiene que ver con un posicionamiento. No hay más antibióticos, no hay hasta ahora, no sé, Gabriel, si salió uno nuevo ayer, pero hasta ahora no hay ningún antibiótico, digamos, para la resistencia que tenemos actualmente. Las bacterias multiresistentes, todas las productoras, las famosas KPC y todas estas o las OXA o las metaloproteínas, digamos, han llegado casi al 100% de resistencia. Y esto es un tema muy grave porque no es fácil de resolver y la mortalidad aumenta, ¿no? Ustedes vieron, fíjese, con el tema del fentanilo, que es para hablarlo largo y tendido, pero el tema del fentanilo contaminado, las contaminaciones, corregime Gabriel, pero eran KPC, ¿no? O KPC o Oxa, no recuerdo exactamente, y esto es algo que nadie puede pensar que dentro de una ampolla de fentanilo haya un germen multiresistente, ¿no? Así que bueno, Bueno, es un trabajo, un digamos, de, trabajo. de- de- de las preguntas, el tratamiento de aguas corresponde a cada municipio, digamos, según serán quien lo delegue, quien quiera sacarse el problema de encima y el costo de hacerlo, eh, se van delegando. Es lo mismo que a veces el control de los alimentos. Hay cosas que son más fáciles de controlar en laboratorios muy grandes que en la delegación municipal. Yo Por agregaría eso, último, Gabriel, agregaría eso, lo del Suquía, es interesante porque eso lo hizo la municipalidad de Córdoba, ¿no? Que es tomar muestras a lo largo del Suquía, antes, digamos, en la base del río y después a medida que iba pasando por la ciudad y que la contaminación iba haciéndose cada vez más importante hasta llegar a una laguna que está cerca de Córdoba, donde se juntaba parte de la resistencia. Así que tiene que ver justamente, como decís, con los municipios, ¿no? y la cosa de los nuevos antibióticos, el problema es que nos acostumbramos entre los 50 y los fines de los 60 que a cada problema de resistencia que aparecía, la industria farmacéutica proveía una solución. Si siempre aparecía un nuevo antibiótico que mejoraba algo o mucho de los problemas de resistencia eh, que iban apareciendo. El problema está cuando nos aparecen los microorganismos que llevan estos trencitos de genes que hacen a la multiresistencia, donde la velocidad con la que se propaga la resistencia entre los microorganismos eh, es mucho más rápida que cualquier posibilidad de producción de nuevos antibióticos. Y de hecho, creo que debe haber unas 50 fórmulas, digamos, nuevos antibióticos dando vuelta, que no son más que, la mayor parte, más que modificaciones de antibióticos que ya conocemos, que si hay un problema de resistencia, no lo solucionan. Si esos son antibióticos en desarrollo, en ensayo clínico, la mayor parte se van a morir en el intento, no van a llegar a su uso, porque además no preexisten mecanismos de resistencia antes que comiencen a ser utilizados clínicamente. Bien, ahí quiero hacer Hola. una pregunta a Flor. Sí, dale, Flor, te damos Ah, la palabra. ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy médica infectóloga, soy de Chivilcoy y bueno, Eso este te iba a tema... decir, vos sabés que yo me acuerdo, vos sos de Gorostiaga o de Chivilcoy. Chivilcoy, Chivilcoy.
Porque no había una fábrica que era Mespleta Automotores. No, pero sí, mi papá de plástico y después tenía la YPF. Voy a averiguar lo de los automotores. Eso me acuerdo de alguna vez que fui a Chivilcoy. Yo tenía amigos en Chivilcoy, por eso. Estamos, viste, siempre algún chivilcoyano ahí dando vuelta. Sí, señor. A Dios El gracias. No, choripazo en el cruce de la ruta. sí, riquísimo, cerró. Cerró, pero muy bueno. No, lo que quería comentar, que tengo días que a veces me parece una utopía todo esto, entonces quería saber la opinión de ustedes real en cuanto a si vamos a lograr en algún momento hacer algún cambio. Existe una ley de resistencia antimicrobiana que se implementa poco y nada, por lo menos en mi ciudad. Entonces no sé, esto hablando entre nosotros, pero realmente cómo podríamos hacer y que realmente llegue. A veces pienso, habría que ir a las escuelas y enseñarle a los niños ya desde chiquitos a toda esta problemática. Entonces, no sé, quería saber qué opinaban y si tienen también estos momentos que les parece que es una utopía pensar en una salud. Mira, Flor, nosotros hay 1.295 municipios y comunas en todo el país. O sea, Chivilcoy es una de esas 1.295, ¿no? Si uno tuviera que pensar, digamos, un programa, a mí me parece que los programas debieran ser los municipios. Los municipios son las comunas. Uno piensa en un municipio, porque el municipio tiene un poco más de estructura, ¿no? Y a mí me parece que lo que hay que hacer es, hay que generar modelos virtuosos, en el sentido de un modelo de un municipio que se ocupe del tema. Y vos fíjate que para que se ocupe del tema, mirá la cantidad de gente en la que tenés que involucrar, ¿no? Todos tienen que sentirse responsables de lo que están haciendo. Y nosotros creemos que esa es una de las salidas, porque si uno siempre está esperando que de arriba le digan con lo que tiene que hacer, y entonces como de arriba no hay, de abajo tampoco, y entonces no hay plata, pero a mí me parece que los programas, los proyectos tienen que ser municipales o comunales. Y eso a mí me parece que le da fuerza, porque la gente de los municipios y las comunas se conocen, pueden empezar a trabajar, pueden empezar a hacer cosas, como vos decís, pero fíjate que acá hay que trabajar en todos los planos. No es que hay que hacer un programa de resistencia bacteriana, acá tenés que trabajar en una salud. Y entonces a mí me parece que esta sería una cosa muy interesante, involucrar a los veterinarios, involucrar a los agrónomos, involucrar a los educadores, involucrar a los médicos. Fíjate vos cómo esto te abre un poco, te abre la cabeza. Dicen que la mente es como el paracaídas, funciona cuando está abierta. Y a mí me parece que esto es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr estos desarrollos, estos proyectos locales. Y llevar estos proyectos locales, multiplicar estos proyectos locales digamos, a regionales primero y después a nacionales, ¿no? Es Perdón, un yo te tema quería más hacer para algún tratarlo comentario. a nivel municipal, que es el tema del tratamiento de la basura domiciliaria y la separación Claro. de residuos en los domicilios. Algo que a Sí, la claro. Argentina le falta enormes pasos para avanzar en eso, creo yo. Todavía tenemos basurales a cielo abierto. Claro. Y otra cosa Yo que quería agregaría, agregar algo, perdóname Jorge, yo quería agregar un comentario un poco más positivo. Y nosotros hicimos, yo no, entonces fue Gerardo Leota, que vos lo conocés, que es veterinario y está en la academia y es un especialista en síndrome urémico hemolítico. Él hizo un programa que se llamó Carnicerías Saludables. claro, Entonces iba a las carnicerías, le tomaba muestras de las manos de los carniceros, de los cuchillos, de las máquinas de picar, bueno, y empezó a encontrar, está graficado, está publicado, la cantidad de disconformidades que había por los cuales podían, pues por eso la carne picada le echaban la culpa porque los tipos no limpiaban bien las máquinas, etcétera. Y él lo que hizo es que es demostrativo, les mostraba los cultivos, miren lo que hay acá, y los empezó a educar. Y no me acuerdo qué cantidad de carnicillos, pero eran un montón. Empezó a mejorar sustancialmente cuando la gente empezaba a aplicar las ciertas normas que él les dejaba, que tenían que, sobre todo de higiene y de limpieza, y de la limpieza de los operarios, porque eso nadie le daba bolillas, como el carnicero, tampoco la cuchilla, ¿viste? La pasaba por un coso y listo. Entonces sí se puede hacer. Lo que yo creo es que falta mucha, no sé quién lo tiene que hacer. Nosotros, los municipios, por supuesto, pero el problema es no ir con la policía a meterlo preso. La mayoría de la gente que comete esas cosas, muchas de ellas. El otro tema es el caso de la triquinosis. ¿Cómo puede ser que sigamos teniendo casos de triquinosis y hubo un proyecto que se hizo en Mercedes para los productores de salame de chacra, que es típico mercedino, donde los tipos mandan a los veterinarios y toman muestras de los cerdos, un pinchazo, para ver si tienen o no triquino. Y después eso No. se controla
dentro también de lo que es el municipio. Y ha funcionado, funciona. Lo que pasa es que el problema es que a veces todos caemos con la policía, pegados a estos tipos, y no, la gente no tiene ni idea. Con todas estas enfermedades, al menos en mi experiencia, es que el tipo dice, ¿cómo me va a pasar a mí si yo a este carnicero le compré toda la vida y nunca me pasó nada? ¿Y qué tiene que ver el pobre tipo? El tipo le cayó un Claro. chancho enfermo y listo. Entonces, Sí, Bueno, hablando de lo que decía Miguel de la basura a cielo abierto, digamos, hay casos de brucelosis vinculados con la rata, ¿no? Y hay también cambios, corríjame ustedes que saben más que yo de las ratas, digamos, de la rata negra y la rata parda, digamos, ese cambio, digamos, transicional que hace que en algunos lugares, sobre todo en lugares donde hay basura a cielo abierto, pero como decía Flor, a mí me parece, fíjate todos los programas que vos podés hacer. Podés hacer esto con los carniceros, podés hacer el reciclamiento de la basura domiciliaria. Podés hacer que las farmacias de Chivilcoy acepten los medicamentos vencidos y que ellos sean los encargados de la disposición, digamos, ¿no? Que sea la propia gente, porque ellos lo pueden devolver al laboratorio para que el laboratorio lo elimine sin riesgo. Podés hacer, digamos, buenas prácticas en la cocina, podés hacer el tema de las mascotas. Fíjate vos la cantidad de cosas simples y yo creo, coincido con lo que dice Carlos, no tiene que ser punitivo, sino que tiene que ser sumatorio. Vos tenés que enganchar a la gente, vos tenés que generar cambios en la comunidad, cambios comunitarios que te permitan que la gente entienda que lo estás haciendo por el bien de todos. Como decía antes, ¿quién decía por el bien de todos y no por el mal de ninguno? Bueno, tenés que lo hacer por el bien de todos, porque es la comunidad la que tiene que responder. Y a mí me parece que estos proyectos tienen que ser comunitarios, aunque empiecen, digamos, por vos, porque estás interesada y que vos te juntás con otra gente de otros ámbitos, lo que sí no se puede hacer solamente de la medicina. Fíjate vos que la medicina es que se hace un poquito, ¿no? Ya lo decía Carrillo, ¿no? Dice, frente a los problemas que tienen la miseria y la pobreza, los microbios son una pobre causa. Así que a mí Me me parece que encantó. eso, Sí, me ¿eh? encanta. Perdón que bueno, me sumo a lo que dice Flor, que bueno, es lo que lo que suele pasar. Yo también soy infectóloga y me pasa mucho en esto en el área en el hospitalario, ¿no? En la parte de control de infecciones, que es un poco lo mismo que nos pasa un poco con la sociedad. Claro. Cuando vos le estás diciendo a alguien, sobre todo a un colega médico, bueno, y a cualquier persona de salud, pero cuando le estás diciendo, bueno, esto no se debe hacer por tal y tal cosa, es estar marcándole a la persona o al profesional, bueno, a quien sea, bueno, qué está bien y qué está mal. Y eso tiene, y ni hablar cuando tiene que ver con cuestiones de higiene hospitalaria, cuestiones de control de infecciones, ni hablar en la casa, cómo tira la basura. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con la persona y cómo somos animales de costumbre, digo yo. ¿No? Porque todo lo hacemos por inercia, en esto obviamente me incluyo yo y a todas las personas, las personas, pero cuando uno está cerca de esa acción que tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo, la persona se pone como mucho más a la defensiva o alerta, ¿no? Y bueno, obviamente está en uno también mantener todo esto, porque no es solamente, bueno, ir y decírselo, como pasa en el hospital a veces, no sé, lavado de manos, agarrar cómo uno se seca las manos, bueno, todo eso, sino también es estar en la diaria, ¿no? En el mantenimiento de que esto se tiene, bueno, porque lo hagas una vez o porque tires correctamente un antibiótico una sola vez, eso no es, es mancomunadamente, es el acto todos los Eso, Dolo, se llama sustentabilidad, que es lo más difícil. Me parece que Gabriel sustentabilidad. te quería Sí, agregar algo más. yo voy a tener que dejarlo porque tengo un compromiso que no puedo, no zafo, digamos, y ese Sí, sí, a lo Violet Macé, a lo para Vélez. quien no sepa quién fue Violet Macé, que es el que hizo la represa en Villa Carlos Paz, que se iba a caer enseguida y todavía la seguimos teniendo. Él hizo un informe sobre las condiciones de trabajo en Argentina, más o menos 1899, 1900, estaba para un ministro de Juárez Selman. Y el tipo se recorrió toda la Argentina viendo cómo se trabajaba en cada lado, en cada una de las industrias que eran importantes. Y la conclusión la conclusión de Juárez, de Violet Macé en ese informe es, el problema es que nadie sabe cómo hay que hacer las cosas, ni el tipo que lo está haciendo, ni el capataz, ni el jefe, ni el que pone la plata. Digamos, lo que tenemos que pensar es, lo que tenemos que solucionar es, como siempre todo termina siendo educación, buscar cómo hay que hacer las cosas bien.
Claro. Bien. No es por impulso, es bien. Sin apuros, bien. ¿Sí? A mí me encanta el informe ese porque a mí me resulta muy ilustrativo de por qué la Argentina es lo que es la Argentina y todo lo que no cambió, que sigue siendo más o menos lo mismo. Digamos, tiene 125 años y lo tengo enfrente de casa en el Museo Roca, así que voy a leerlo de vez en cuando. Miguel, ¿vos querías agregar algo de la potabilización del agua y los efluentes? Simplemente destacaba, cuando hablan de tratamiento de aguas, en general, potabilización de aguas tienen todos. Existen dificultades muy serias en todo lo que es zona central del país, que son las aguas son de bombeo y los sedimentos son ricos en arsénico, y bueno, no queda otra que tomar agua de bidón ahí realmente. En parte de mi familia vive en Rojas, pasa eso. De la otra parte importante que es el tratamiento de efluentes cloacales, que aquí hay municipios, Trenquelauquen, me acuerdo, trabaja muy bien, por ejemplo, en lo que es el tratamiento de sus efluentes, el reciclado de lo que son los lodos tratados, su reutilización, y otros que realmente tiran todo en piletas y no las tratan más realmente. Por eso yo creo que dentro de las deficiencias de infraestructura que tiene la Argentina, que las leemos en los diarios son muy notorias, rutas, ferrocarriles, esta realmente hay que insistir mucho porque tiene que ver con normas de higiene y con normas de salud pública, todo lo que es tratamiento de efluentes cloacales y no arrojar estos efluentes a los cursos de agua, algo que está prohibido en el mundo ya directamente. Se avanzó mucho, AISA avanzó mucho en todo lo que es el Río de la Plata y la cuenca Matanza-Riachuelo. Sí. Pese a todo, falta mucho por hacer en eso. Bueno, para eso está la CUMAR, ¿no? La CUMAR la CUMAR ha mejorado Exactamente, un poco, no exactamente. todo, pero ha mejorado un poco, por lo menos no hay tanta contaminación en la cuenca, ¿no? Perdóname, pero nosotros hicimos un trabajo sobre ¿cómo se llama? Los efluentes de La Plata que salen por Berizo, donde se rompió un caño hace muchos años y lo tiran sobre Está el trabajo con lo que se encontró, lo pidió el municipio, se habló con la provincia y están que lo van a solucionar, nunca lo solucionaron. Y ahí, digamos, sale todo al borde, están hasta las fotos de Sí, cómo va y para a eso, Carlitos, habría que ver el tema de los caminos de sirga y los asentamientos cercanos a los caminos de Ah, sirga. sí, totalmente. Es un tema interesante para trabajar. Como ustedes ven, es un tema de mucha gente, pero acá lo importante es que se pueda sumar la gente. No es que no se puede, ¿eh? Hay que pensar en términos de transversalidad. No hay que pensar en términos, lo voy a hacer yo, lo tenemos que hacer entre todos y ahí hay que sumar a la comunidad. Un poco la invitación a ustedes justamente es para que ustedes nos ayuden a evangelizar a las personas. Cada uno de nosotros tenemos que ser un apóstol, digamos, de la evangelización para que la gente entienda la transversalidad. Yo diría que lo primero que tienen que entender es la importancia de las cosas transversales, ¿no? Que suma más. Flor, Las redes, ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? La verdad, muy, muy buena lo de hoy, muy interesante y la verdad diría que hasta en algún punto medio dramático, con lo cual, a ver, no sé, yo no tengo noción hoy actualmente si en la carrera de medicina se da una materia que se llame salud ambiental o algo por el estilo. Eso también se podría, no sé, empezar a ver si se puede tratar, porque claramente somos los médicos muy responsables, pero también desde luego creo que nos estamos formando todos como periodistas, algunos evidentemente ya lo son. Eh, Realmente el periodismo, lo que decían ingenieros agrónomos, veterinarios, creo que hay que empezar a hacer como alianza en algún punto porque esto nos excede. Yo siento ahora en mi persona, que esto me excede. Es como que solos no vamos a poder. ahora vas a mirar Entonces, diferente a tu mascota, Flor. ¿eh? Vas a mirar diferente a tu mascota ahora. Sí, bueno, pero a lo que voy, y creo que, porque el otro día estuvimos en el Congreso, ¿no? De Periodismo Médico, que había un colega que dijo algo como que teníamos que, los médicos, por favor, empecemos a tener un poquito más de humor en las redes o no sé qué, para contagiar a la gente, ¿no? Porque si todo suena como muy serio. El tema es que con esto, más que humor, perdón, pero la gente no se mueve por el humor, digamos, en ese sentido. O sea, hay que ver si no hay realmente la concientización es a través de las posibles consecuencias. Sí, No sé claro. cómo se traslada eso, o sea, gente de marketing, publicidad, no sé, acá se mete todo el universo, o sea, no, estamos todos Sí, en esta,
Pero me ¿Sabes parece, qué? sabes que también tiene que ver con el comunicador, ¿eh? También el comunicador de alguna manera es el facilitante. Importante. Recuerdo cómo el comunicador aborde, me parece que Sí. se facilita la cosa, ¿no? Sí, y desde ya para mí me hizo pensar esto, ¿no? El tema de salud ambiental en medicina, o sea, Sí, o algo sí. así, no sé, como... Bueno, Yo salud quería ambiental decir, es un ah, gran tema. Sí, ¿quién está hablando? yo quería una cosita muy chiquita del Ana, Congreso de, Ana, sí, de Matilde. Medicina, de Periodismo del otro día, que por Zoom recibimos a un científico de España, donde muy interesante su, su charla, y dijo algo así al pasar, pero que es muy importante que usemos tanto que se usa ahora las redes sociales, hasta los presidentes y todos se meten en cosas que por las redes sociales y todo lo malo y todo lo fake news y todo lo malo. Bueno, que no le tengamos miedo, que los médicos para que tengamos trascendencia por lo que dice Flor en todo esto, que no quede ahí, tiene que trascender. Y las redes sociales yo creo que un poco como Sí, autocrítica, tienen que ayudar a justamente estos conceptos de la empatía, del humor y de la resistencia. Eso yo creo, eso es una cosa. Y lo otro chiquito que quería decir también que hace 1 o 2 años hicimos una reunión de consenso de varias sociedades científicas para hablar de la resistencia bacteriana y cómo se distribuye en el ministerio y cómo es lo que tenemos que hacer. Y una cosa que dijo el doctor Gabriel, que ahora no está, pero que es muy importante, que cuando un antibiótico queda en la casa ahí, que no lo usaste o que lo tiraste, ahí comienza el principio de la resistencia bacteriana. Primero Se por llama los los resistomas, efluentes que va pasando. Y claro. segundo, porque en la cajita hay menos y no terminan el tratamiento como tiene que ser, y ahí empieza la resistencia bacteriana, o sobra una y después la tiran para los efluentes. Yo quería Mira, decir esto. yo Sí. recuerdo cuando era médico interno de terapia intensiva que yo era muy amigo de Paco Maglio y Paco Paco, siempre hablaba de la hormesis. La hormesis es la concentraciones subinhibitorias. Cuando vos tenés claro, concentraciones subinhibitorias, eso aumenta el crecimiento bacteriano. claro, Digamos, es como un estímulo, no solamente es un estímulo en el sentido de que genera el resistoma, porque lo que se generan son genes de resistencia y lo que se claro. transmiten son genes de resistencia. Las bacterias aprenden y se pasan la resistencia, con lo cual que vos tengas una resistencia, la resistencia se pasa de una a otra. Disemina la resistencia. Yo, Y eso hay que perdón, enseñarle sí. educativamente a las madres que llevan a los niños, que les sobra la amoxicilina, que les sobró una. Entonces, o se la doy o no se la doy, o le faltó y no le dio la dosis. Bueno, eso es educativo, eso tiene que Bueno, ser desde, Lo que ahí está pasa, el tema que le decía desde Flor, lo ahí está el tema que le educativo. decía a Flor de que el municipio por ahí podía empezar a trabajar con eso, ¿no? Y Y hacer el sí, municipio tendría el que dejarte empezar a los trabajar. medicamentos en la farmacia lo que, o en la farmacia de los hospitales, también se puede hacer en la farmacia de los hospitales. Ah, sí, charlas a los padres, de farmacia de los hospitales, así O es. perdón, me, o algo más práctico, perdón, ¿no sería capaz unos cestos especiales en todos los hospitales? ¿Viste? La gente iría como directo cestos o... Bueno, por eso tiene sí, que ser un programa que tiene que implementarse Tiene con que haber un el trabajo programa. de la lo que comunidad, pasa ¿no? que también tiene que, no es solamente el plan, me imagino, ¿no? Hablando de los antibióticos que usted decía, Ana, las guardias, por lo menos acá, ahuyentan a las personas. Entonces, si yo tengo un poco de gripe o lo que sea, bueno, me quedan estos antibióticos, me los voy a tomar porque entonces es muy difícil luchar también contra eso, que es la realidad que Sí, vivimos. O, sí, por la ejemplo, el realidad. otro día una señora le pregunté qué comía y me dice, desayuno, almuerzo, meriendo y ceno chorizo, porque Mira, era lo único que tenía. Flor, te voy a contar una historia que tiene que ver con Borges y Bioy Casares. Y hay Borges y Bioy muchas de Casares estas. escribieron en Pardo, que está en la Ruta 3, en una estancia, una pequeña estancia que tenían los Bioy Casares, que eran descendientes de los Casares de En la Vicente Martona. Casares tenían una quinta, en Vicente Claro, Casares. exacto. La Martona era la tía de Bioy, ¿no? Y les pidieron los de la Martona que escribieran un artículo sobre la leche cuajada. Vos lo debés saber, Miguel, esto. La leche Lo cuajada escuché, era, sí, alguna vez. bueno, la leche cuajada era, digamos, un producto parecido al Se lo yogur, escuché digamos. a Bioy Casares esto, en realidad. Estamos hablando del año 1937, 36, 38, digamos, ¿no? Escriben un artículo, bueno, lo escribieron Borges y Bioy Casares, la verdad que vale la pena leerlo, está en un librito que se llama Museo,
el folleto, digamos, pero lo que dicen es, hablan de la importancia, dice que, por ejemplo, que cuando Abraham recibió a los ángeles que le dieron a Sara la posibilidad de engendrar a Isaac, lo recibió con leche cuajada, ¿no? Y porque era una forma de... Y entonces menciona a Meshnikov. Meshnikov fue premio Nobel de Medicina, creo que en 1915, era un ruso, que decía que si el intestino estaba bien, la persona estaba bien. Y que la El leche cuajada intestino. y los probióticos y los prebióticos y todo lo que ahora se conoce tenía que ver justamente, incluso Con hasta el eso. trasplante fecal tiene que ver con eso. Cuando vos le das un antibiótico a una persona, le estás cambiando la flora intestinal. O sea que, y sobre todo cuando se lo das a un chico en los primeros años, en los Claro. 1000 días, que es el embarazo de la madre, más los 2 años siguientes, cuando vos le das un antibiótico, le estás cambiando la flora intestinal a los chicos. Entonces, hay una responsabilidad con la inmunidad del chico dándole un antibiótico necesariamente. Mirá lo que te estoy hablando de algo que la gente habitualmente no conoce. Y yo te estoy hablando de esto, lo escribió Borges y Bioy Casares en 1938, ¿no? Así que a mí me Es parece que, básico eso. claro, Hay que implementarlo en varios niveles, no queda otra, si no vamos a seguir así. absolutamente. Pero a mí me parece que Flor va a hacer algo, ¿eh? Yo te veo con cara de chivilcoy, aparte de los vasitos Flor va a hacer robadores, algo. esos que tienen los vasitos robadores, tienen los vasitos robadores ustedes, ¿no? En los bares, que son los vasitos que eran más gruesos adentro para que pareciera cuando te servían, te servían menos. No sé, eso no lo sé. Tengo 3 vasitos robadores que me los compré ahí en Chivilcoy. Ah, No, eso no lo sabía, le voy a no preguntar a mi visita papá. esos lugares, Flor. No, no, No. flashe, No Jorge, es de por la favor. época ella. Bueno, Bueno, Mariano, podríamos estar hasta mañana, sí. Vos sí, viste sí, que sí. Bueno, Sí, agradezco hay mucho, muchísimo hay mucho. a vos, Jorge, a Carlos, a Miguel, bueno, a Gabriel también, que han estado presentes, y a todos los que se han conectado, que el objetivo es un poco que conozca más a una salud, que sea un órgano de referencia para todos los que hacemos periodismo ante cualquier duda, y seguramente por ahí también va a ser un espacio. podemos mandarle el Ya texto a todos, estamos. el texto Sí, que sí, sí, lo que compartir el vos texto. dispongas, Jorge. Sí, sí, le Exacto. mandamos el texto. El texto es para eso, para que ustedes lo usan y lo destrocen Ujú. y aporten. Eso les quiero Mándalo. decir. Mandalo y lo publicamos en la revista. Ya que todos somos, bueno, comunicadores, bueno, estamos en eso. Ujú. La verdad es que está bueno también como comenzar a interiorizarle a la comunidad, por ejemplo, esto de qué se hace con los antibióticos que uno tiene en la casa, como las medidas, ¿no? Con palabras fáciles, simples, ¿no? Que lleguen. Me parece que eso está bueno. Lleguen. Claro, que llegue y que impacte a decir, ay, es verdad, yo tengo antibióticos en mi casa que están, como nos pasa a nosotros, bueno, también a las personas que si vos no se lo vas y se lo contás, y de una forma muy incomprensible, la verdad Hay que hay un muy buen informe de la Academia de Farmacia y Bioquímica que se lo vamos a mandar a ustedes para que lo tengan, para que también lo puedan difundir, porque ahí está la base de la propuesta, ¿no? En general es con las farmacias, pero como decía Flor, bueno, todo lo que sea, digamos, algo superador, innovador, siempre es bienvenido. Me parece que tendría que hacerse en el marco y por ahí lo que ustedes podrían hacer es empezar a desarrollar proyectos personales que vinculen la comunicación, digamos, a través del periodismo de estos temas, que son temas que habitualmente la gente no conoce, ni siquiera la comunidad médica lo conoce toda, ¿eh? Así es. Exacto. Bueno, les agradezco mucho por estar conectados y bueno, por siempre ser parte de las propuestas de Muchas SAPEM. gracias, Mariano. Así que seguimos en contacto, y estamos a su disposición, tanto de Una Salud como todos quienes se han conectado acá, bueno, quienes están haciendo el curso, quienes no están haciendo el curso, todos somos parte de la SAPEN y estamos con el mismo objetivo, así que lo que podamos hacer para sumar, bienvenido sea. Muchas Bueno, Muchas gracias, que muchísimas tengan gracias, buena gracias. ¿eh? noche. Muy Gracias. interesante. Gracias a Un todos, gusto ¿eh? verlos, un cariño, Jorge. Chao, hasta Un gusto. luego. Chao, Gracias. hasta luego. Dale, igual. Luego.